Es para mí un placer saludarlos y compartir este mensaje. Soy el Padre Parmenio Flores García, presbítero católico. Mi invitación es a seguir este audio hasta el final, a regalarme un like y a inscribirse. Muchas gracias. Jueves de la tercera semana de Pascua. Liturgia de la Palabra, de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope alto, funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿entiendes lo que está leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra. El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Respondemos: tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio, jueves, tercera semana de Pascua del ciclo A. También hoy la memoria de San Pío V. Reflexión de la liturgia de la palabra de este día. Siguiendo con la lectura y meditación de los Hechos de los Apóstoles, de este libro del Nuevo Testamento.
Luego de escuchar la palabra, quizás también de leerla, que sería el ideal, que cada uno con su Biblia personal estuviera siguiendo el texto, nos unimos a la reflexión que es seguir también escuchando. En este tiempo tenemos la fortuna de seguir con amplitud el libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta sobre la vida de la primitiva comunidad o de los primeros cristianos, sobre lo que les tocó vivir y sobre todo de lo que sucedió para que la fe se propagara por todo el mundo inicialmente. Comienza hoy el texto diciendo que un ángel le habló a Felipe. Es un modo de decir que Dios sigue acompañando y avalando el trabajo de los apóstoles e inspirando el trabajo de ellos, que incluye proyectos novedosos como el del Camino del Sur, que va de Jerusalén a Gaza, donde se sucede el encuentro con el alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía. Es un encuentro con un personaje, diríamos hoy, es decir, con uno de alto rango, persona muy importante e influyente. Eso desde el principio contradice la teoría que los asuntos de Dios los aceptamos supuestamente quienes no tenemos otra posibilidad de realización y por eso nos metemos al seminario, nos vamos de curas o de monjas, coincidiendo en muchos casos con la realidad, advirtiendo que son los caminos de Dios ante lo que no podemos hacer otra cosa que aceptarlos. Es para notar que Dios interviene en la vida y en la historia de todos cuando Él quiere, cuando es su santa voluntad. Los personajes, como decimos en nuestro lenguaje cotidiano, a veces les da vergüenza, pero están llamados a superarla y a ser humildes ante Dios que los llama. Dios sigue enalteciendo y humillando, y no sabemos en qué condiciones ni cuándo. Este funcionario se bautiza y esto nos parece muy espontáneo, muy rápido, muy ocasional, pero esto sucede en aquel contexto con la autorización del apóstol, que es Felipe. Hoy seguimos las disposiciones establecidas que se ven convenientes y que corresponden. El Salmo 65 nos hace repetir esta frase, esta bella oración: tu salvación, Señor, es para todos. Se incluye así al hombre de hoy, descendiente de Abraham por el linaje de la fe. Nadie está excluido a no ser que se autoexcluya. En este caso, búsquese a la Iglesia en aquel que autorizado esté para atenderlo o aquel que Dios ponga en el camino de la vida y de la historia. El Santo Evangelio nos dice o nos pone a deducir que aunque Jesús es el Señor, Él nos remite y nos señala a su Padre, quien nos atrae. Esto para recordar la verdad a algunos que hablan con la lengua, pero desconectada de la cabeza, desconectada de la palabra de Dios, de la Biblia y de la misma realidad. Así lo dice quien sí ha visto al Padre, Jesús. Yo soy el pan de vida, el que coma de este pan, nada más lógico y correspondiente que esto. No solo la fe, no solo creer, sino comer el pan, comer al Señor, alimentarse, comulgar. El pan, el alimento, es lo que sostiene, lo que da vida. La fe sí, pero el alimento, como pan, como Eucaristía, como carne, como persona de Cristo. Demos gracias a Dios por su palabra y sobre todo por la Eucaristía, en la que después de escuchar su palabra nos alimenta con el pan Cristo. Demos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos, especialmente por el de la fe y por la capacidad de acercarnos a este banquete y por la posibilidad de seguir viviendo hasta que Dios disponga de nuestra vida terrena y nos permita unirnos a los elegidos en el cielo.
Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Compendio del Catecismo, capítulo 2. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Cuál es la buena noticia para el hombre? La buena noticia, Mateo 16:16, muerto y resucitado. En tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, enviando a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas 4:4. ¿Cómo se difunde esta buena nueva? Desde el primer momento los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo a fin de llevar a todos los hombres a la fe en Él. También hoy el deseo de evangelizar y catequizar, es decir, de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús dado por el ángel en el momento de la anunciación significa Dios salva. Expresa a la vez su identidad y su misión, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pedro afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Hechos 4:12. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Cristo en griego y Mesías en hebreo significa ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías, precisando, sin embargo, su sentido. Bajado del cielo, Juan 3:13, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos. ¿En qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento del bautismo y de la transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto. Al presentarse a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre, Mateo 11:27, Jesús afirma su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios, primera de Juan 4. La segunda persona de la Trinidad. Es el centro de la predicación apostólica. Los apóstoles han visto su gloria que recibe del Padre como Hijo único. Juan 1:14. ¿Qué significa el título de Señor? En la Biblia el título de Señor designa ordinariamente al Dios soberano. Jesús se lo atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte y sobre todo con su resurrección. Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le deben también a Jesús. Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4.
¿Qué significa la encarnación? La Iglesia llama encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho carne, Juan 1:14, haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo definitivo de la fe cristiana. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? En la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible. El Hijo de Dios, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios, nuestro Señor. ¿Qué enseña a este propósito el Concilio de Calcedonia, año 451? El Concilio de Calcedonia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, Hebreos 4:15, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación? La Iglesia expresa el misterio de la encarnación afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas sino unidas en la persona del Verbo. Por tanto, todo en la humanidad de Jesús, milagros, sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuido a su persona divina que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligencia humana Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia, pero también como hombre el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. Penetraba a sí mismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que el Padre había venido a revelar. ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo encarnado? Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue sin oposición o resistencia su voluntad divina y está subordinada a ella. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Cristo asumió un verdadero cuerpo humano mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. ¿Qué representa el corazón de Jesús? Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del morir infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. ¿Qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Lucas 1:35, le dijo el ángel en la Anunciación. Nacido de la Virgen María, ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios?
María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. Juan 2:1 y 19:25. En efecto, aquel fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente hijo suyo, es el Hijo eterno de Dios Padre, es Dios mismo. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada de pecado original desde el primer instante de su concepción. ¿Cómo colabora María al plan divino de salvación? Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Ella es la llena de gracia, Lucas 1:28, la toda santa, y cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz al Hijo del Altísimo, Lucas 1:32, ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe, Romanos 1:5. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es el Hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina e Hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios según las dos naturalezas, al haber en él una sola persona, la divina. ¿En qué sentido María es siempre virgen? María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su Hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. San Agustín. Por tanto, cuando el Evangelio habla de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal? María tuvo un único hijo, Jesús, pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres, que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y Madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo es misterio? Toda la vida de Cristo es acontecimiento de revelación. Lo que es visible en la vida terrena de Jesús conduce a un misterio invisible, sobre todo al misterio de su filiación divina. Quien me ve a mí ve al Padre, Juan 14:9. Asimismo, aunque la salvación nos viene plenamente con la cruz y la resurrección, la vida eterna de Cristo es misterio de salvación, porque todo lo que Jesús ha hecho, dicho y sufrido tenía como fin salvar al hombre caído y restablecerlo en su vocación de Hijo de Dios. ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús? Ante todo, hay una larga esperanza de muchos siglos que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento. Además de la oscura espera que ha puesto en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza hasta Juan el Bautista, que es el último y el mayor de los profetas. ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús? En el nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. La Epifanía es la manifestación del Rey, Mesías de Israel, a todos los pueblos. Durante la presentación en el templo, en Simeón y Ana se encuentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro de su Salvador. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución,
Su retorno de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Él es el verdadero y definitivo liberador. ¿Qué nos enseña la vida oculta de Jesús de Nazaret? Durante la vida oculta en Nazaret, Jesús permanece en el silencio de una existencia ordinaria. Nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de la vida cotidiana hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar. La sumisión a María y a José, su padre legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y José con su fe acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo comprendan. ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Lucas 3:3. Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte. Y aunque no había en él pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, acepta ser contado entre los pecadores. El Padre lo proclama a su Hijo predilecto, Mateo 3:17, y el Espíritu viene a posarse sobre él. El bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo. ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto? Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado. Cristo, nuevo Adán, resiste y su victoria anuncia la de su pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. La Iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la Cuaresma. ¿Quién es invitado a formar parte del reino de Dios anunciado y realizado por Jesús? Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios. Aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre. El reino pertenece ya aquí en la tierra a quienes lo acogen con corazón humilde. A ellos les son revelados los misterios del reino de Dios. ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Si bien cura a algunas personas, Él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo. Juan 12:31. ¿Qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino? Jesús elige a los 12 futuros testigos de su resurrección y los hace partícipes de su misión y de su autoridad para enseñar, absolver los pecados, edificar y gobernar la Iglesia. En este colegio Pedro recibe las llaves del reino, Mateo 16:19, y ocupa el primer puesto con la misión de custodiar la fe en su integridad y de confirmar en ella a sus hermanos. ¿Cuál es el significado de la transfiguración? En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Santo Tomás de Aquino. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, Lucas 9:31, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Filipenses 3:21. En el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así cuando te viesen crucificado entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Liturgia bizantina. ¿Cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén? En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir su pasión, morir y resucitar.
Como Rey Mesías se manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno, y es acogido por los pequeños cuya aclamación es recogida por el Sanctus de la misa. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, sálvanos. Mateo 21:9. Con la celebración de esta entrada en Jerusalén, la liturgia de la Iglesia da inicio cada año a la Semana Santa. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? El misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte y resurrección y glorificación, está en el centro de la fe cristiana porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. ¿Bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Algunos jefes de Israel acusaron a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para que lo condenase a muerte. ¿Cómo se comportó Jesús con la ley de Israel? Jesús no abolió la ley dada por Dios a Moisés en el Sinaí, sino que la perfeccionó dándole su interpretación definitiva. Él es el legislador divino que ejecuta íntegramente esta ley. Aún más, es el siervo fiel que con su muerte expiatoria ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra la primera alianza. Hebreos 9:15. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo. Sin embargo, lo veneró como la casa de su Padre, Juan 2:16, y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del templo en relación con su propia muerte y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y Salvador? Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. ¿Quién es el responsable de la muerte de Jesús? La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor, y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos, Marcos 10:45, y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. ¿Cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús? En la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada. Lucas 22:19.
De este modo Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial, 1 Corintios 11:25, de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de aquel que es el autor de la vida, Hechos 3:15. La voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre. Para salvarnos acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo, Juan 13:1, del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata por tanto a los hombres de modo único, perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Mateo 16:24, Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Cristo sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió? Los infiernos distintos del infierno, de la condenación, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión del Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo que tenía el poder de la muerte, Hebreos 2:14, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Además del signo esencial que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Jesús después se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12, más tarde se apareció a más de 500 hermanos a la vez, 1 Corintios 15:5, y aún a otros. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. En efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad. ¿Por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente? La resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque además de ser un evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. ¿De qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad?
La resurrección de Cristo es una obra trascendente de Dios. Las tres personas divinas actúan conjuntamente según lo que es propio de cada una. El Padre manifiesta su poder, el Hijo recobra la vida porque la ha dado libremente. Juan 10:17, reuniendo su alma y su cuerpo, que el Espíritu Santo vivifica y glorifica. ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico de la resurrección? La resurrección de Cristo es la culminación de la encarnación. Es una prueba de la divinidad de Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. Además, el resucitado vencedor del pecado y de la muerte es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial, que es real participación de su vida de Hijo unigénito. Más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué representa la ascensión? 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaban su gloria de resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces el Señor reina con su humanidad en la gloria eterna del Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? Como Señor del cosmos y de la historia, cabeza de su iglesia, Cristo glorificado permanece misteriosamente en la tierra, donde su reino está ya presente como germen y comienzo en la iglesia. Un día volverá en gloria, pero no sabemos el momento. Por eso vivimos vigilantes, pidiendo, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? Después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y con el juicio final. Así se consumará el reino de Dios. ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos? Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, en la que Dios será todo en todos. 1 Corintios 15:28. Hasta aquí este texto del compendio del Catecismo realizado por el Papa Benedicto XVI y que nos permite una comprensión mayor de las verdades de nuestra fe que estamos siguiendo. Vida de santos, 30 de abril, San Pío V, muere en el 1572. Vida de santos, 30 de abril, San Pío V. Bosco Marengo es una villa del norte de Italia, cerca a Alessandria. En ese paisaje melodiosamente umbrío, equidistante del mar de Génova y de los Alpes suizos, hay una casita humilde, cuidada, blanca. El 17 de enero de 1504, fiesta de San Antonio Abad, nació allí un niño predestinado a la gloria de este mundo y lo que es mejor, a la gloria de los santos. El matrimonio de Pablo y Dominga Augeria era cristiano y pobre. La familia de los Gislieri había venido a menos en lo económico, pero sin perder el rango espiritual. Al niño le pusieron el nombre de Santo Abad y le educaron en el temor de Dios.
Antonio mostró en aquella infancia oscura anhelos de buscar el camino vocacional del claustro, pero la pobreza era tanta que tuvo que dedicarse a pastorear un rebaño. El pastorcillo cumplía resignadamente el oficio y entre el ganado no se cansaba de levantar el corazón a Dios en oración limpia. Y su oración fue oída. El señor Bastone, natural también de Bosco Marengo, le ayudó generosamente enviándole a la escuela de los dominicos en compañía de su hijo Francisco. Antonio, redimido de su ocupación pastoril, y Francisco, el vástago del señor Bastone, iban todos los días muy de mañana a la escuela juntos. Antonio reveló unas excepcionales condiciones para el estudio y un alma transparente en que ardía de antiguo la llamada de la vocación. Los padres le allanaron las dificultades y el joven Antonio, con 14 años al hombro y un mundo de sueños, recibió el hábito de dominico en Boguera, no muy lejos de Bosco. De Bojera le destinan a Vigevano, donde hace el noviciado y profesa el 18 de mayo de 1521. El pastor Antonio Gislieri es ya fray Miguel de Alejandría. Bolonia, con sus torres y sus cátedras, guarda los restos mortales de Santo Domingo de Guzmán junto a la celda y al sepulcro del fundador fray Miguel. Estudia filosofía, teología y santidad. En 1528 está ya en Génova y allí recibe el orden sacerdotal. Empieza una nueva etapa de su vida, la de acción. Si buscásemos un símbolo para definir la entrega y fidelidad con que fray Miguel de Alejandría se dedicó a la enseñanza, a la predicación, a la pobreza, a los oficios divinos, al destierro de herejía en Pavía, en Alba, en Como, no sería menester alejarse del primitivo empleo que tuvo en la infancia, recreciendo el significado vulgar con el concepto evangélico del buen pastor. Austero y tenaz en todo, le comparaba a San Bernardino de Siena en la pobreza y a San Pedro Mártir en el celo por la verdad y por la fe. Más se pareció a este, pues estaba cortando con el mismo patrón, pues estaba cortado por el mismo patrón dominicano, y como él fue inquisidor en la diócesis de Como, caminaba a pie siempre vestido con su hábito, el atillo al hombro, la mirada puesta en el cumplimiento del deber. No le arredraban los peligros, ni los trabajos, ni las amenazas. Se enfrentaba, si era preciso, con el lucero del alba y le cantaba las 40 a los nobles y a los herejes, cuantas veces era preciso, sin intimidarse nunca. El conde de la Trinidad, furibundo, le dijo en Alba que le arrojaría a un pozo. No se inmutó. En Como tuvo que refugiarse en casa de Bernardo Odescalchi, porque los mercaderes de libros heréticos habían promovido una algarada contra él, pues decomisó sus mercancías. En otra ocasión le aconsejaron que se disfrazase para no ser reconocido por los herejes en tierras de Grisones. Preferiría, contestó, ser mártir con el hábito puesto. A fines de 1550 se fue fray Miguel a Roma para justificar su conducta de inquisidor. Las acusaciones de mala fe le estaban formando en la ciudad eterna un ambiente difícil. El cardenal Carafa supo comprenderlo y admirarlo. No salió solamente justificado, aumentó su prestigio. Un año más tarde, Julio III, a instancias del Gian Pietro Carafa, le nombró comisario general de la Inquisición. Con Carafa y con Cervini fue fray Miguel el mismo de siempre, un austero religioso, un hombre de oración, un pastor vigilante. En 1555 falleció Julio III. El 9 de abril del mismo año es elegido sumo pontífice
el cardenal Cervini Marcelo II. El reinado fue breve, murió el 30 de abril. El 23 de mayo, la triple corona recae en Gianpietro Carafa, Paulo IV. El nuevo papa confirmó a Fray Miguel en el cargo de comisario general de la Inquisición, le preconizó obispo de Sutri y Nepi el 4 de septiembre de 1556. Pero el dominico no deseaba más que la paz de su convento. Le infundían pavor los cargos. Pablo IV dijo que sería preciso ponerle cadenas en los pies para evitar que se encerrase en el claustro. Mas no fueron cadenas lo que le puso, sino el capelo cardenalicio. El 15 de marzo de 1557, un año más tarde, le nombra inquisidor mayor de la Iglesia. El sucesor de Pablo IV fue Pío IV, Médicis de pura cepa, que fue coronado el 6 de enero de 1560. Pío IV fue el último papa del Renacimiento. El cardenal Ghislieri, nuestro Fray Miguel, le amonestó en más de una ocasión, ganándose el desprecio y la desgracia del papa, que le postergó cuanto pudo. Ignoraba Pío IV que aquel cardenal inflexible, amante de la pobreza, despegado del mundo y de los honores, celoso por la gloria de la casa de Dios, iba a ser su sucesor. Se llamaría también Pío en gesto magnánimo a la memoria del papa difunto, pero solo heredaría de él el nombre. El programa del pontificado sería totalmente distinto. Más que papa del Renacimiento, Pío V sería el pastor de la Iglesia. Pío IV falleció el 9 de diciembre de 1565. El cónclave para elegirle sucesor, después de los funerales acostumbrados, iba a celebrarse en la Torre Boria. Aníbal Altemps, con sus tercios de infantería, montó la guardia para que el curso de la elección no se enturbiase por las intrigas externas. Más de medio centenar de cardenales se encerraron en cónclave el 20 de diciembre. Era la medianoche. El frío congeló la argamasa con que se tapió el cónclave, según rito y usanza antiguos. Fuera, conjeturas, expectación, nerviosismo de los embajadores. Dentro, Borromeo, Farnesio y eran cabezas de los tres partidos más fuertes. Borromeo representaba a los cardenales creados por su tío Pío IV, que le aconsejó ya en el lecho de muerte que trabajase por la candidatura de uno de ellos. Era el adalid de los cardenales adictos a Francia. Farnesio ejercía un influjo poderoso por su riqueza y su estirpe. Los tres cabezas bregaron como pudieron, Borromeo como un santo, y Farnesio como dos príncipes del Renacimiento. Cayó por imposibilidad nacida de las oposiciones de los grupos la candidatura de Morone, que había tenido que habérselas con la Inquisición, la de Farnesio, que se resignó a la fuerza, forjándose esperanzas para mejor ocasión, la de Richa, quien se opuso a Borromeo por no parecerle digno por su vida anterior, la de Sirleto, etc. Por fin Farnesio y Borromeo, remontándose sobre los egoísmos, optaron por Ghislieri. La tarde del 7 de enero de 1566 quedó decidida la elección. Al anochecer, una teoría de púrpura se encaminó a la celda del austero fraile. A la fuerza le condujeron a la capilla Paulina y allí le proclamaron papa. Un momento de angustia se produjo cuando el cardenal decano Pisani le preguntó si aceptaba y Ghislieri guardó silencio. Le instaban todos. Por fin dijo: estoy conforme. El cónclave se abrió. La Iglesia tenía papa. Todos reconocían en el cardenal Ghislieri
al hombre de magníficas virtudes, acérrimo defensor de la verdad, pero las intrigas de algunos soberanos y de algunos electores le habían excluido de antemano. Nos llevó el Espíritu Santo sin padecerse presión a punta Pacheco a su rey Felipe II, como se ha visto hoy en muchos hombres, que cuando entraron en cónclave antes se cortaran las piernas que ir a ser Papa Alejandrino, y corrieron a hacerle los primeros. Los cardenales se alegraron. Pío V era el Papa que la Iglesia necesitaba. La fiesta de la coronación se fijó para el 17 de enero, 62º cumpleaños de Pío V. El júbilo del pueblo fue enorme. 10 días después tomó posesión de San Juan de Letrán. El Papa, mediana estatura, enjuto de carnes, de ojos pequeños y mirada aguda, nariz aguileña, barba nevada y cabeza venerablemente calva, vio aquel día entre la gente que le aclamaba a su antiguo condiscípulo Francisco Bazne, que desde Bosco había acudido a Roma para asistir a la entrada de Pío V en San Juan de Letrán. El nuevo pontífice le llamó y en agradecimiento a su padre le dio el cargo de gobernador del castillo de Sant'Angelo. Toda Roma se enteró así del humilde origen del Papa, maravillándose que Dios hubiese elevado al pastorcillo de Bosco a pastor supremo de la cristiandad. La vida íntima de Pío V redobló el ritmo de la austeridad y de la oración. La tiara era su gran cruz. No se quitó la tosca ropa interior de fraile, fue muy parco en el comer, incansable en el trabajo, visitaba las iglesias a pie, ahuyentó del palacio a los bufones. Sus devociones preferidas eran las meditaciones de la Pasión del Santísimo. Decía misa todos los días y el rosario. En la procesión del Corpus llevaba la custodia a pie, descubierta la cabeza y arrobado en éxtasis adorante. La gente se asombraba de aquel recogimiento. El embajador español Requesens opinaba que desde hacía 300 años la Iglesia no había tenido mejor pastor. Era enemigo de los aduladores y gustaba que le dijeran las verdades del barquero. Dadivoso en extremo con los pobres, le repartía con gozo cuanto estaba a sus manos. Las razones políticas no existían para él. Sí, en cambio, las razones de Dios y del bien de la Iglesia. Raras veces comenta el autor de la historia de los papas. En un papa el príncipe temporal ha quedado tan por entero atrás del sacerdote como en el hijo de Santo Domingo que estaba ahora sentado en la silla de San Pedro. No quiso saber nada de nepotismos, mal del tiempo. Cuando le indicaron que convenía elevar a sus parientes, respondió con firmeza: Dios me ha llamado para que yo sirva a la Iglesia, no para que la Iglesia me sirva a mí. Inexperto en los negocios políticos que no le atraían, cedió a los ruegos de todos los cardenales y del embajador español, nombrando cardenal y secretario de Estado a Fray Miguel Bonelli, O.P., sobrino segundo suyo, pero le obligó a seguir viviendo como un mendicante y le exigió una vida parecida a la suya. Le reprendió tan severamente una vez que el joven cardenal enfermó de tristeza. Al cardenal Farnesio, que le sugería que fortificase Anagni, le replicó que la Iglesia no necesitaba cañones ni soldados, sino oración, ayuno, lágrimas y estudio de la Sagrada Escritura. La independencia de criterio de Pío V se debía a su carácter, pero también influyó en ello la desconfianza en los cardenales, a quienes por otra parte trataba con inaudita afabilidad y respeto, aunque pronto pensó purificar el Sacro Colegio con la elevación de hombres dignos de tal honor. Con denuedo trabajó Pío V para convertir a Roma en un dechado de ciudades cristianas, visitó las parroquias como obispo,
castigó los escándalos sin acepción de personas, dio ejemplo con su santa vida. Roma, cuentan los embajadores, cambió por completo. La ciudad del lujo y de la frivolidad renacentistas parecía ahora un convento seglar. El reinado de Pío V se centró o se abrió en 4 dimensiones capitales. Primera, la puesta en marcha de los decretos tridentinos, o sea, la reforma de la Iglesia. Segunda, la lucha contra los herejes. Tercera, la cruzada contra los turcos, pesadilla de la cristiandad. Y cuarta, el fomento de las ciencias eclesiásticas. El espíritu de Trento parecía haberse encarnado en la persona de Pío V. Todo el mundo estaba convencido de esta verdad. A raíz de su elevación al trono pontificio, un observador extranjero comentó: tiene vida para 10 años y planes de forma para 100 y 1000. Empezó por la cabeza, ayudado de Ormaneto, instado por San Carlos Borromeo, dando a la corte ejemplo incontrovertible de rigor y de vida austera. Reformó el breviario y el misal, publicó el famoso Catecismo de Trento, llamado también de San Pío V, que apareció ya en 1566 en la imprenta de Pablo Manucio. Urgió la obligación de la residencia a los obispos, les impuso celebrar sínodos y visitas pastorales, adelantándoseles con el ejemplo. Tiepolo decía que el nuevo Papa no hacía otra cosa que reformar. Como Pablo IV, con quien estuvo tan compenetrado, sabía que la fe es sustancia y fundamento del cristianismo. Los que esperaban que no se llevasen a la práctica los decretos tridentinos se equivocaron de punta a punta. Peor agüero fue Pío V para los herejes, pues los persiguió sin descanso. El viejo inquisidor no les concedió ni una sola tregua. El palacio inquisitorial, demolido a la muerte de Pablo IV, fue reedificado con mayor suntuosidad. El 2 de septiembre de 1566 atronaban en el aire las salvas de los cañones de Sant'Angelo. Se estaba colocando la primera piedra del nuevo edificio. El Papa asistía a las sesiones de la Congregación de la Inquisición y creó una nueva, la del índice de libros prohibidos, para velar por la ortodoxia. Otro medio eficaz fue el momento de las ciencias eclesiásticas. Destinó crecidas sumas de dinero a la reedición de las obras de San Buenaventura y de Santo Tomás. A este le declaró doctor de la Iglesia por bula del 11 de abril de 1567, pues había sido el gran teólogo de Trento. Ningún concilio se celebraba sin el Aquinas. Comisionó a San Pedro Canicio, a quien apreciaba grandemente, a refutar los centuriadores de Mandeburgo y la confesión de Augsburgo. Favoreció a Sixto Senense, autor de la Biblioteca Santa. Desterró cuanto pudo las ponzoñas del Renacimiento y levantó la Universidad de Roma, la Sapiencia. Aquel fraile que nada anhelaba más que la paz del claustro, soñó con una cristiandad bien hermanada, procurando que los príncipes cristianos estuviesen unidos. Pero por fuerza de este anhelo tuvo que convertirse en el papa de las grandes batallas. El poderío turco era la pesadilla de la cristiandad. Pío V fue el paladín de la Liga Santa. Exhortó con machacona insistencia a España, a Venecia y a Francia, incluso a Rusia, con cartas personales, con legados, con promesas. Las miras del Papa se clavaban en la defensa y expansión de la fe. Aventajó a sus predecesores en el celo por las misiones y en el robustecimiento de la paz, pues sólo así se podía llegar a una Europa robusta y cristiana. El 31 de julio de 1566 ordenó una procesión de rogativas para que el Señor alejase el peligro temible de los turcos. Pío V caminó a pie rezando y llorando. Era conmovedor ver llorar al Papa. Si fuese posible remediar la amenaza con su sangre propia, dijo, la daría de buen grado.
Ayudó al emperador, a los caballeros de Malta, visitó personalmente las fortificaciones que mandó hacer en Ancona, Civitavecchia y Ostia, pero no se contentó con la defensa. La mayor manera de librar al occidente del poderío de la media luna era aplastar ese poderío. Para ello se necesitaba una acción naval conjunta de todas las naciones cristianas. Después de 1000 intentos y 1000 fracasos, la constancia de Pío V logró ganar a Venecia y a España para la Liga. No fue fácil, pues Felipe II tenía que atender a sus amplísimos dominios y Venecia jugaba constantemente a la traición. La tenacidad y las lágrimas de Pío V pudieron sobreponerse a todas las infidelidades y deserciones. El 27 de mayo de 1571 se publicó en San Pedro la noticia de la Triple Alianza. La Santa Sede, España y Venecia lucharían juntas contra el Islam. Se acuñó una medalla conmemorativa y se publicó un jubileo general para que el Dios de las batallas bendijese al ejército cristiano. Pío V mandó legaciones especiales al emperador y a los reyes. El 21 de junio, la escuadra pontificia, al mando de Marco Antonio Colonna, se hizo a la vela rumbo a Messina, lugar de cita de las tres potencias. El 23 de julio llegó a la escuadra veneciana mandada por un viejo lobo de mar, Sebastián Veniero. La escuadra española hizo escala en Nápoles el 8 de agosto. Don Juan de Austria fue nombrado almirante general de la empresa. Allí recibió el bastón de mando y el estandarte damasco de seda azul, imagen del Salvador crucificado, escudos enlazados con cadenas de oro de manos del cardenal Granvela. El almirante era un joven gallardo de ojos azules y blondos rizos. Contaba solamente 24 años. El 24 de agosto arribó a Messina. 2 gloriosos marinos le acompañaban, Andrea Doria y Álvaro de Bazán. La tropa se preparó a la lucha confesando y comulgando. Pío V mandó decir a don Juan que iba a combatir por la fe católica y por eso Dios le concedería la victoria. Zarpó la escuadra hacia Corfú. Los espías anunciaron que los turcos esperaban en Lepanto. El 7 de octubre, a la hora del alba, habían dejado atrás las islas Esquínadas y entraban en el Golfo de Patras. Don Juan dio un cañonazo, la señal de prepararse para el ataque, y enarboró la bandera de la Liga en el palo mayor de su navío. Un grito cristiano resonó en las olas: ¡Victoria, victoria! Estadística de las fuerzas que iban a chocar: turcas, 222 galeras, 60 buques, 750 cañones, 34.000 soldados, 13.000 marineros, 41.000 galeotes. Cristianas: 207 galeras, 30 buques, 6 galeazas, 1.800 cañones, 30.000 soldados, 12.900 marineros, 43.000 remeros. A mediodía chocan las escuadras, los representantes de Cristo y los secuaces de Alá. Se lucha por las alas y en el centro. Don Juan, con 300 veteranos, adelanta su nave hacia la del generalísimo turco, que tiene a su lado a 400 jenízaros. El cielo está limpio, el mar en calma, asustada. La pelea sigue indecisa. A las 4 de la tarde cae muerto el gran almirante Alí. Los turcos se desalientan y huyen en retirada. Sobre las aguas del mar, sangre, cadáveres, naves rotas. 8.000 turcos perdieron la vida, 10.000 cayeron prisioneros, 50 de sus galeras hundidas, 117 dejaron como botín con sus estandartes y artillería. Los vencedores también pagaron tributo: 12 galeras, 7.500 muertos, otros tantos heridos, pero habían vencido. 12.000 esclavos condenados al remo
hallaron la libertad. 2000 eran españoles. La cristiandad respiró a pulmón lleno. Lepanto fue, como dijo Miguel de Cervantes, que allí luchó mordido por la fiebre y perdió un brazo, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados y esperan ver los venideros. Pío V, que había estado en constante oración ante el crucifijo y la Virgen del Rosario, supo por revelación la noticia del triunfo y exclamó como el anciano Simeón: «Ahora, Señor, dejas ya a tu siervo en paz». La fiesta del Rosario quedará en la iglesia como recuerdo de la victoria sin par, y en las letanías se añadirá un piropo: «Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros». En realidad, Pío V podía morir tranquilo, consumido por la penitencia y el trabajo, postrado en el lecho del dolor y de la muerte, exclamaba: «Señor, aumentad mis dolores, pero aumentad también mi paciencia». El día 1 de mayo de 1572 pasó a la vida bienaventurada. Había muerto un santo. La víspera de su tránsito ordenó que le vistiesen el hábito de su orden para morir como un simple dominico. Su voluntad era que le diesen sepultura en Bosco, lugar donde nació y pastoreó como el más humilde de los mortales. Pero Sixto V, que le debía el cardenalato, hizo trasladar sus restos, enterrados provisionalmente en el Vaticano, a un grandioso mausoleo en Santa María la Mayor, donde aún está revestido con vestiduras pontificias y cubierto el cráneo con una mascarilla de plata. A su lado está un libro viejo y usado, el libro de los decretos del Concilio Tridentino, que siempre estuvo abierto en su mesa de trabajo. El 22 de mayo de 1712, Clemente XI le canonizó. Hasta San Pío X era San Pío V, el último papa elevado a los altares. El humilde pastor de Bosco señaló una etapa nueva en la historia de la Iglesia. Los papas que le sucedieron seguirían sus huellas. Vencida la frivolidad del Renacimiento, la Iglesia ganó prestigio y hermosura, encauzada por el espíritu de Trento que San Pío V encarnó en su vida y lo irradió a todos los estratos de la grey cristiana. Escrito por Álvaro Huerga, O.P. Hasta aquí la vida de San Pío V, 30 de abril. ...30 de abril, vida de santos. 30 de abril, San José Benito de Cotolengo. Muere en el 1842. Cuando se dice el Cotolengo, no se sabe si se indica al santo o su obra, ya que hoy en día tanto el uno como la otra llevan idéntico nombre. La pícola, Casa de la Divina Providencia, que alberga ahora en Turín cerca de 10.000 hospitalarios, constituye el retrato más vivo del santo y el reflejo más genuino de su espíritu. Nacido en Bra, Piamonte, el 4 de mayo de 1786, desde su infancia da claras muestras de su vocación. Efectivamente, un día es sorprendido mientras mide una de las habitaciones de su casa. Interrogado sobre lo que hacía, responde que quiere saber cuántas camas habrían en aquella habitación para acoger enfermos pobres. Comenzados los estudios, estos le resultan difíciles. Se encomienda a Santo Tomás de Aquino, quien le obtiene inteligencia y memoria. Luego dará el nombre de tomasinos a los aspirantes al sacerdocio de la pícola casa. De este modo puede terminar todos sus estudios, y no solo llegará al sacerdocio el 8 de junio de 1811, sino que incluso logrará 14 de mayo de 1816 el doctorado en teología. En 1818 es elegido canónigo de la Colegiata del Corpus Domini de Turín, y en 1827
en una situación dolorosa pero providencial, da inicio a su obra: recoger toda clase de abandonados que no encuentren asilo en otra parte. La característica preponderante de su santidad y de su obra es la confianza absoluta en la divina providencia. Buscad primero el reino de Dios y la justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. En este, como en otros puntos, San José Benito Cotolengo tomó el Evangelio al pie de la letra y lo sometió a la prueba de los hechos, y éstos le dieron abundantemente la razón. Su fe era sencillamente maravillosa. ¿Acaso no estaba escrito en el Evangelio: Amen dico vobis, quia quicunque dixerit vie monti, togliere et mittere in mare, et non hesitaverit in corde stios et crederit, quia quodcunque dixerit fiat ei. Marcos 11:23. Fue tan grande su ejercicio de fe que la convirtió en una certeza absoluta, indiscutible, superior a cualquier otra certeza humana. Solía decir: creo más en la divina providencia que en la existencia de la ciudad de Turín. Consiguientemente, no hay que maravillarse si una fe de tal calibre obtuvo resultados milagrosos. El padre Fontana, oratoriano, solía decir: se encuentra más fe en el canónigo Cotolengo que en toda Turín. Él pensaba en los lirios del campo, en los pájaros del aire, y quizás aunque no hubiese existido de por medio la promesa del Salvador, habría encontrado por sí mismo la ejemplar conclusión de que el Padre Celestial debía pensar y proveer a sus criaturas, creadas a su imagen y semejanza. Y si pensaba proveer a todas, tanto mayor debía ser su interés hacia las más desgraciadas, que por serlo muchas veces no pueden proveer a sí mismas. De ahí provenía esa su certeza absoluta, esa su postura habitual, que si no hubiera sido estado de fe, hubiera podido interpretarse como un tentar a Dios. Faltaba lo necesario y él pensaba en dilatar su obra lo más posible. De todos modos, decía, a la providencia le da lo mismo mantener a 500 que a 5.000. La pícola casa era una pirámide al revés que se apoyaba sobre un único punto: la providencia de Dios. Y en verdad que su modo de proceder era completamente al revés del modo de obrar según la prudencia humana. Cuando les faltaba algo necesario, enseguida enviaba a buscar si había alguna cama vacía, y encontrándola, la señalaba como la causa de que el Señor no les enviaba todo lo necesario. Cuando les faltaba algo necesario, enseguida enviaba a buscar si había alguna cama vacía, y encontrándola, la señalaba como la causa de que el Señor no les enviara todo lo necesario. Vivimos entre angustias y estrecheces. Demos lo que nos queda para dar vía libre a una mayor providencia. Si no hay camas, aceptaremos enfermos. Si no hay pan ni vino, aceptaremos más pobres. Es lógico pensar que, debiendo él mantener un número tan grande de hospitalizados, estuviese preocupado todo el día por ese vital y fundamental problema. Pero no era así. Su fe vivísima le hacía vivir despegado de todo lo terreno, como un peregrino ocupado solo en las cosas del espíritu. No daba ninguna importancia a las cosas temporales. Es más, solo pensaba en ellas cuando debía tomar alguna determinación sobre las mismas. Todo ello era la consecuencia natural de su fe ciega en la divina providencia y de la doctrina que él profesaba y enseñaba a este respecto. Estad seguros de que la divina providencia no falta nunca. Faltarán las familias, los hombres, pero la providencia no nos faltará. Esto es de fe. Por tanto, si alguna vez faltare algo, ello no puede ser debido sino a nuestra falta de confianza.
Es necesario confiar siempre en Dios, y si Dios responde con su divina providencia a la confianza ordinaria, proveerá extraordinariamente a quien extraordinariamente confíe. He aquí el secreto de los milagros de José Benito Cotolengo. ¿Por qué os angustiáis por el mañana? Si pensáis en el mañana, la providencia no pensará en ello, porque ya habéis pensado vosotros. No estropeéis, por tanto, su obra y dejadle hacer. Si en casa hay poco, dad lo poco que tengamos, porque si la divina providencia nos ha de enviar, es necesario que la casa esté vacía. De lo contrario, ¿dónde meteremos todo lo que nos mandará? Esta se llama lógica sobrenatural, incomprensible para los prudentes según el mundo. A estos decía José Benito Cotolengo: qué gran injusticia hallaríais a la divina providencia si dudaseis de ella un solo momento. Lo que Dios no permita, os quejaseis de ella. Y a los tuyos vosotros os maravilláis y andáis diciendo: oh, yo os digo que eso no es nada, es solo el principio, y tenemos que entendernos por todas partes, y tenemos que extendernos por todas partes, porque la divina providencia lo quiere y quienes vivan lo verán. No me preocupa tanto la falta de medios cuanto el temor de que ésta provenga quizás de alguna ofensa hecha al Señor. Era pues este el temor y la cruz de San José Benito Cotolengo. Temía que viniera a menos la fe en la providencia, la esperanza y la certeza de su intervención, y que por ello se volvieran estériles las fuentes de la gracia. Acostumbraba a repetir: quedad tranquilos y no tengáis miedo. Todos nosotros somos hijos de un buen Padre que piensa más en nosotros que nosotros en Él. Solo debemos procurar estar bien con Dios, no tener pecados en el alma y amarle, y luego ningún temor. Dios nos está mirando y es imposible que nos olvide. Tanto mayor es el número de los que entran en la pícola casa, y tanto mayor es la cantidad de pan que nos llueve del cielo, un pan al día para cada uno, y es la divina providencia la que se divierte enviando pan sobre pan. Cuanto entra para los pobres debe gastarse en su manutención. Si conservamos el oro o la plata, la providencia no nos los mandará más, porque sabe que ya los tenemos. Entre la divina providencia y nosotros efectuamos dos trabajos diversos. Ella envía la comida, el vestido, la ropa y el dinero, y nosotros lo gastamos alegremente en favor de los pobres sin pensar en el día de mañana o de pasado mañana. Las características básicas, pues, de este abandono son: primero, no llevar cuenta de lo que se hace. No anotéis lo que la divina providencia nos envía, y no queráis saber el número de los enfermos. Cometeríais una indelicadeza con la divina providencia. Ella es más práctica que nosotros en la teneduría de libros y no nos necesita. No nos mezclemos, por tanto, en sus asuntos. Segundo, el no querer que se rece por un motivo determinado explícito, ni por la salud, ni por las necesidades de la pícola casa, ni por otro fin determinado que no sea el de agradar al Señor. El espíritu de la pícola casa es de rezar siempre para que en todo momento y en cada cosa sea hecha la santa voluntad de Dios. Posiblemente cuando se rece, pedid al Señor que se cumpla siempre su voluntad. Y si bien nos está permitiendo pedir un bien temporal determinado, sin embargo, en cuanto a mí se refiere, temería faltar si pidiese en tal sentido. En la pícola casa no se debe rezar nunca por el pan material. Nuestro Señor nos ha enseñado a buscar primero el reino de Dios, que todo lo demás ya se nos dará por añadidura, y nosotros debemos rezar así. Quizás se halla raramente en la historia de la santidad un abandono en Dios tan completo como el de San José Benito Cotolengo. Él se sentía verdaderamente un puro instrumento, un peón de albañil que no tiene ni puede tener las preocupaciones y responsabilidad de toda la construcción, la cual depende evidentemente del arquitecto.
Yo soy un peón de albañil, decía, y nada más que un peón de albañil. El arquitecto planea magníficamente sin necesidad de mí. Por eso cuando yo salgo es él quien piensa en lo que se debe hacer. Y no se oyó nunca decir que la divina providencia haya hecho quiebra. Y la divina providencia ha sido fiel a su cometido y nunca ha faltado el pan a esta inmensa familia que vive solo de la pública caridad. En ella han encontrado acogida toda clase de desgraciados, y ello porque en esta inmensa ciudad del dolor y de la serenidad resuena perpetuo el Deo Gracias, perfumado por una perenne adoración eucarística. Los milagros se suceden sin tregua y toda la atmósfera está impregnada de fe y oración. El cotolengo o pícola casa es como Lourdes, si bien en forma diversa uno de los faros más potentes de irradiación de lo sobrenatural en un mundo tan natural. Escrito de Eugenio Valentini, S.D.B. Hasta aquí la vida del santo San José Benito Cotolengo. Mil gracias por aceptar lo que Dios les dice por mi medio. Él mismo los sostenga. Buena estadía.